Estás escuchando Cuadernos de Viaje, una sección de Ateneo de Saberes. Acompáñanos y recrea la experiencia vivida en otros lugares y culturas por aquellas personas que han tenido a bien compartirlo. Alfredo Narváez es antropólogo social y arqueólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, fundador del Museo de Tucumé y el Ecomuseo Tucumé. El caso de Tucumé es uno de los sitios más complejos en temas de organización social que se expresa en su magnífica arquitectura. Estamos hablando de un distrito en Lambayeque, que está a unos 30 kilómetros del mar, íntimamente relacionado con la parte baja de la cuenca del Valle de la Leche, en Lambayeque. Tucumé tiene una disposición arquitectónica muy peculiar, largo proceso de una relativa tranquilidad que dio como consecuencia la organización de una urbe tan gigantesca y tan enorme como la de Tucumé. O sea, tener el tiempo y la posibilidad de hacer una urbe de estas dimensiones nos habla pues de un periodo de paz y de relativa tranquilidad para poder hacerla y para poder establecerla. No tenemos evidencias claras de elementos fortificados en Tucumé para pensar en ciertos elementos de defensa o de violencia en ese terreno. Hay un eje particular en este gran espacio arquitectónico que no es casual. El monumento más importante del centro urbano de élite de Tucumé, que es Huaca Larga, se une de manera muy particular con la montaña. En realidad, Huaca Larga nace de la montaña. Es el edificio de poder más significativo del lugar. Este sitio de Tucumé muestra una superposición de tradiciones. Tiene una ocupación lambayeque, es decir, post-mochica, que va de los finales del 900 y que culmina con la presencia imperial del Ochimú hacia fines del siglo XIV, 1375.
1470 llegan los incas. Y en 1532-33, la presencia española desata la guerra de conquista. Entonces, Tucumán es escenario de este proceso. Y este tema de relación de un monumento con montañas es un tema que no es propio solamente de esta tradición alrededor de Tucumán, sino que tiene antecedentes muy notables en la sociedad moche previa. Cerro Blanco en Huaca de la Luna, o la Huaca Fortaleza en Lambayeque, que corresponde a las últimas épocas mochicas, con su edad montaña. Para el caso específico de Huaca Larga, que es el centro de poder, el edificio más grande y más imponente del complejo de Tucumán. Es un edificio que tiene más de 700 metros de largo. Esta alineación correcta de los ejes del Sol y la Luna tiene como propósito central que la Madre Tierra nos dé la producción y la productividad necesarias para poder seguir adelante, poder desarrollarnos. Cuando este balance falla y el equilibrio no existe, entonces puede ocurrir o sequía o abundancia de agua. Y sabemos de que esa es la lógica histórica, por lo menos de la costa norte del Perú, con la presencia en este territorio de niños con abundancia de agua y periodos de enormes sequías que han sido registrados arqueológicamente. Y es un tema que aparece de manera recurrente. Yo lo que quiero decir es que esta arqueología del templo nos ayuda a entender esas 4 direcciones del mundo que se expresa en muy diversas culturas peruanas y que tienen que ver no solamente peruanas, sino andinas, diría yo. Y es por eso que etnográficamente y arqueológicamente tenemos tantas representaciones relacionadas con los rombos y la productividad. Estos cuerpos romboides que aparecen en la lítica de Pajatén deben ser entendidos como divinidades vinculadas con la Madre Tierra, porque incluso la posición en la que están es una posición casi de parto. Y es por eso que todavía se siguen representando rombos de donde nacen plantas, flores, etc. Este tincuy, esta unión, genera estos elementos alrededor de los cuales estos 2 elementos binarios, el sol y la luna, el oro y la plata, fusionados en un solo objeto, que nos permite justamente desarrollar el concepto de productividad. Doctor Regulo Franco, arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Había 2 áreas moche. El moche norteño, digamos que desde el Valle de Jequetepeque hasta Piura, y el moche sureño desde Jequetepeque, que sería el punto intermedio, hasta actualmente hasta Huarmey. Tenemos en el Valle de Moche un valle más angosto, irrigado por el río del mismo nombre, donde encontramos el área monumental conocido como las Huacas de Moche. A menudo estamos observando, no solamente en los museos del mundo, sino en los museos del Perú y aquí en la costa norte, estos huacos retratos, así son conocidos comúnmente, huacos retratos o efigie, y estas efigies muy bien realizadas en cerámica, conocidos como huacos retratos, al parecer se tratan de los rostros o las cabezas de estos jefes que estaban a cargo de un señorío. ¿Cuál es la naturaleza de estos sitios? Estamos posiblemente a grandes centros cívicos ceremoniales. Estos señores que tienen todo un linaje en sus sitios, panacas, están peregrinando constantemente a estos grandes centros cívicos ceremoniales. Entonces, este es un punto muy importante que hay que investigar. Necesitamos mayores elementos para poder finalmente fundamentar que estamos en lo cierto. ¿Por qué? Porque el hecho de encontrar en estos sitios monumentales grandes áreas cuadrangulares con muchos depósitos, plazas, patios, áreas de servicios, áreas de producción artesanal, eso de ninguna manera estaría indicando la presencia de un centro urbano, porque no olvidemos que en Pachacamac
se convierte en una meca religiosa. Se habla de las famosas peregrinaciones, se habla de embajadas religiosas que serían las pirámides con rampa, se habla del templo principal, del oráculo principal, de modo tal que al parecer, según mi apreciación, después de los estudios que estamos realizando, es que la naturaleza de estos sitios, que podría ser la misma de otros sitios más al norte y al sur, es de que estamos hablando finalmente de centros cívicos ceremoniales. Y no olvidemos también, muy importante para realizar esta organización espacial, es el paisaje. En el caso de las Huacas de Moche, la montaña, que hoy conocida como Huaca Blanca, el Cerro Prieto, que es un promontorio rocoso que está hacia el norte. Entonces hemos empezado a mirar la forma del Templo Mayor Moche y sus fases constructivas, y hemos llegado a la conclusión de que estamos hablando de una arquitectura compartida, y todos estos edificios tienen una gran plataforma, una plataforma alta, con frentes escalonados, una gran plaza ceremonial adelante y anexos laterales, construcciones laterales, y de los cuales tenemos una mayor cantidad en la Huaca de la Luna, y en el caso del Brujo no, porque estas aparentemente han sido destruidas por el tiempo, por la brisa, por las sales. Y eso es un problema para la conservación de monumentos de barro cuando están muy cerca del mar. La cronología de la sociedad moche. Estos centros de poder, estos centros monumentales habían sido abandonados alrededor de los 600 después de Cristo. Las últimas ocupaciones son en el siglo XIX, en base a los fechados radiocarbónicos. Otras vistas de cómo eran estas fachadas principales del Templo Mayor, realmente espectacular en la Huaca de la Luna. Los que no han venido a Trujillo, vengan, vayan a ver la Huaca de la Luna y van a estar al pie de una fachada extraordinaria, una fachada totalmente ornamentada con diferentes escenas, es decir, representaciones de personajes del mundo real. En primer nivel, prisioneros desnudos con la soga al cuello, guerreros vencedores y un guerrero que va adelante llevando la soga. En el segundo nivel, oficiantes o sacerdotes asidos de la mano o cogidos de la mano. En el tercer nivel, el decapitador, la deidad principal de los moche, conocido también como el dios de la montaña, y que en este caso particular tiene atributos de araña. Y estos atributos de araña de este ser sobrenatural vienen desde épocas muy tempranas, especialmente desde el formativo. Y así sucesivamente en los niveles superiores aparecen otros seres antropomorfos, zoomorfizados, que en este caso, por ejemplo, en la parte superior vemos a un felino que coge en sus garras una cabeza humana separada de su cuerpo. Incluso aparecen personajes que le caen de la cintura una especie de cuerdas que rematan en cabezas de peces. Entonces, como quien dice el dios de la pesca o el dios del mar, serpientes en la parte superior. La serpiente es un elemento simbólico muy importante en la cosmovisión moche, y en la parte más alta, como tenía que ser, aparece sin dudas la representación de la máxima deidad conocida, como dije antes, el dios de la montaña, y también le llaman el decapitador, porque tiene una mano un cuchillo, un artefacto filoso llamado tumi, y en la otra mano una cabeza humana separada de su cuerpo, y está acompañado a veces de cóndores, de serpientes y de otros animales importantes de la religión moche. Aquí en la Huaca de la Luna está también en extraordinario estado de conservación, que eso ha permitido hacer un estudio preiconográfico, después iconográfico, y hemos llegado a la conclusión de que estos temas complejos
se convierten en una especie de calendario mítico ceremonial. Entonces, la idea es que aquí, en estos espacios de la parte inferior de la fachada principal y en gran parte de la plaza ceremonial, se realizaba este rito o esta ceremonia de presentación de prisioneros desnudos que eran los capturados en la batalla ritual. Los vencidos en las batallas rituales en la Huaca de la Luna eran primero supliciados. Una vez que eran supliciados, quizás mantenidos pocos días en algunos recintos especiales, eran preparados para asistir a estas ceremonias y luego ellos eran conducidos desde luego a la parte más alta del templo mayor, donde finalmente eran sacrificados. En la iconografía moche, en las vasijas de cerámica, a menudo encontramos enfrentamientos y ahí está planteando ya las batallas rituales. Y hay algo interesante que hemos descubierto. A ver, primero se enfrentan en espacios desérticos donde hay mucha arena, hay cactácea, y a los vencidos les dan una especie de brebaje. No sabemos qué tipo de brebaje, pero ahí se ve, le están dando un tipo de brebaje. No los matan al parecer, solamente los tienen con heridas, y así de esa manera, quizás el jefe, el principal del bando que fue vencido, es llevado en andas. ¿A dónde? Hacia el templo mayor, donde finalmente iba a ser sacrificado. Hemos venido sospechando de que esa batalla ritual, el que aparece en la iconografía moche, debería haberse hecho en un espacio importante. Pero, ¿qué pasó? Estos hombres desnudos con la soga al cuello subían a través de una rampa hacia los niveles más altos del edificio principal o el templo, la ceremonia de sacrificio, en el que en la parte superior aparecen 4 personajes. El principal, el que recibe la copa aparentemente con sangre, es el personaje A, y que tendría relación, según el doctor Walter Alba, con el señor de Zipán. El personaje B es el personaje Búho, que también tendría relación con el personaje Búho y la tumba de este sacerdote Búho que fue encontrado en Zipán. El personaje C ya no es un varón, es una mujer. Y esta mujer, paradójicamente e increíblemente, ha sido ya identificada una posibilidad, tanto que los emblemas de poder, el vestido y otros elementos de la señora de Cao tienen mucho parecido a este cuarto personaje, aún cuando hay diferencias cronológicas. Y en la parte inferior se ve claramente el sacrificio humano, en donde aparentemente están metiendo la mano debajo de la cabeza, abriéndole quizás el pecho. Estas prácticas se hacían en la época moche y ahora sabemos que eran diversas. Uno era el degollamiento, otro era el decapitamiento, otro era el seccionamiento del cuerpo por partes y el despellejamiento, que eran prácticas rituales posiblemente realizadas por estas mujeres especializadas que estaban a cargo de la muerte. Y en la parte inferior de la representación vemos el mundo subterráneo, el mundo de los ancestros. Pueden ver personajes tirados bajo la tierra o enterrados en forma flexionada. En otro caso están tomando vida y son asistidos por seres en forma de buitres. Como ustedes pueden apreciar, aparece la serpiente, aparece una cabeza separada de su cuerpo, y el detalle es de que en la mandíbula tiene frutos. Es decir, el criterio, el objetivo de estas ceremonias principales es la propiciación del mundo doméstico. Está relacionado con la fertilidad, con la fecundidad de los alimentos, que era muy importante para las sociedades de este tiempo y de los otros tiempos también. En vano quieren matarme, pero no pueden. Porque
porque han borrado la última flor de mi esperanza. Al cielo pido descanso para los pobres, porque los hacen ahí padecer siendo hermanos. Lágrimas llevan los ríos, pinas el viento. Porque no entregan algo de amor, no sufrimiento. Chiraiku waikachaikuna ama wakaspa. Sayarikuna yanapakuna tatanchishkina. Quieren matarme pero no pueden, porque han borrado la última flor de mi esperanza. Al cielo pido descanso para los pobres, los hacen ahí padecer siendo hermanos. Lágrimas llevan los ríos, pinas el viento. Porque no entregan algo de amor, no sufrimiento. Cheraiku waikachaikuna ama wakaspa. Sayarikuna tantanchisnina.